Hola, ¿te gustaría obtener germinados frescos directo a tu paladar? Pues puedes iniciar con unos germinados de alfalfa, ya que son fáciles de hacer, no requieren mucho esfuerzo, son muy nutritivos y económicos. Es mucho más barato hacerlos en casa que comprarlos ya hechos, y así te aseguras que sean de la mejor calidad y realmente frescos. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer germinados en casa de una manera muy sencilla, y a lo largo del video te voy a estar dando consejos para obtener unos germinados frescos. Y al final te voy a hablar de cómo identificar si los germinados que acabas de obtener son realmente frescos y aptos para su consumo, porque a pesar de ser muy saludables, si los germinados se te pasan y se pudren, es muy peligroso que los consumas y con la salud no se juega, así que ten mucho cuidado. Entonces acompáñenme a ver todo este proceso y nos vemos en unos días para ver el resultado final. Para hacer estos germinados de alfalfa vamos a necesitar semillas especiales para germinar. En la etiqueta debe decir que son semillas de alfalfa para germinar y de preferencia que sean orgánicas. Si las semillas que usan no son de buena calidad, puede que no germinen bien a pesar de que usen el método correcto. El tiempo de germinación de la alfalfa es entre 5 y 7 días. Lo ideal es que las semillas se vean enteras y no tengan rastros extraños. Retiren siempre las semillas dañadas o partidas. Todas las semillas tienen que ser uniformes y lo más recomendable es que no tengan más de 2 años. Pueden conservar las semillas en un frasco de cristal en un lugar seco y oscuro. El primer paso será poner a remojar las semillas. Para este proceso vamos a usar un frasco de vidrio limpio. El mío es de 400 mililitros y para esta cantidad le voy a poner 2 cucharadas no muy copeteadas de semillas de alfalfa. Si su frasco es más grande, póngale más cantidad. No le ponga demasiadas porque necesitarán espacio para crecer. Asegúrense de usar agua potable durante todo el proceso. Donde yo vivo, el agua de la llave es potable, pero si donde viven no lo es, usen agua purificada. Y las dejaremos remojando entre 6 y 12 horas. Asegúrense que no excedan las 12 horas de remojo. Y las dejan en un lugar donde no le dé la luz. Yo las voy a guardar en mi alacena. Y ya pasaron 8 horas de remojo, ya vieron cómo cambió de color el agua. Ahora vamos a enjuagarlas y vamos a empezar a germinarlas. Tiramos el agua de remojo y enjuagamos las semillas, 1 o 2 veces o hasta que el agua salga limpia. Yo estoy utilizando esta tapa con rejilla especial, pero si no la tienen más tarde les digo cómo pueden sustituirla. Obviamente las semillas necesitan agua para germinar y empezar a crecer. Por lo general, se remojan y escurren 1, 2 o 3 veces al día, según la humedad del ambiente. Si donde viven es húmedo, necesitarán menos agua, y con hacer esto una vez al día será suficiente. Pero si viven en un lugar seco, tendrán que hacerlo más veces al día. Como ya les había dicho, vamos a usar el método del frasco para germinar. Este es un frasco para hacer germinados, entonces tiene una tapa especial con rejilla. Por esta tapa va a salir todo el agua y va a entrar el oxígeno, porque es lo que necesitan las semillas para germinar, humedad y oxígeno. Pero si ustedes no tienen este tipo de tapa, pueden usar algo así, una tela de tul o de gasa, y la ponen sobre el frasco y usan una liga para sujetarla muy bien. Y ahora tendremos que poner el frasco en un ángulo de 45 grados y dejarlo así. De esta manera, toda el agua va a ir escurriendo poco a poco. Si no tienen un aparato como el mío, simplemente lo pueden poner en algún plato hondo como este y lo dejan recargando en la pared. Lo importante es que tenga el ángulo de 45 grados. Y lo dejan en un lugar fresco donde no le dé la luz directa del sol. En el día 2 ya se empiezan a ver los primeros brotes que son blancos y pequeños y poco a poco irán creciendo, así que tengan paciencia. Y ahora tenemos que repetir el proceso de remojar y enjuagar. Hagan esto todos los días. Yo lo hago en la mañana y en la noche. Lo importante es que las semillas tengan suficiente humedad para ir creciendo, pero tengan cuidado con que no tengan demasiada agua para que no se desarrollen hongos o se pudran. Por eso deben escurrirlas muy bien después de enjuagarlas. Si viven en un lugar muy caluroso, deben tener especial cuidado porque las semillas se podrían pudrir con más facilidad. Asegúrense de escurrirlas súper bien y las vuelvan a colocar en un ángulo de 45 grados repitiendo el proceso todos los días.
Al tercer o cuarto día verán que han aumentado su volumen y empezarán a ver pequeños brotecitos verdes. Este es el día 5 y mis brotes ya están listos. Recuerden que pueden tardar hasta 7 días en germinar. Cuanto más calor haga y más humedad haya en el ambiente, más rápido crecerán. Por ejemplo, en verano se germina más rápido que en invierno. Una vez que estén listos, extiende los germinados sobre una tela limpia y déjalos expuestos a la luz para que se active la clorofila y se empiecen a poner de color más verde. También se dice que toman un sabor más agradable. Recuerda que tus manos deben estar bien lavadas cada vez que manipules las semillas. Evita tocar las semillas dentro del frasco o el producto final con las manos sucias. Y antes de guardarlos, asegúrate de que no contengan agua, ya que se pudren más fácilmente si están mojados. Y después de unos días, este es el resultado final. Van a ver que les quedan bastante ricos y muy frescos, muchísimo más frescos que cualquiera que puedan encontrar en el supermercado. Además, tienen la garantía de que son de calidad porque los hicieron ustedes. Pero a pesar de que son muy saludables, tienen que considerar 3 cosas antes de consumirlos. Es muy importante que se fijen en estas cosas porque de otra forma puede ser peligroso que los consuman. La primera es el olor. Después de que los hagan y ya estén listos, huélanlos muy bien. Y tiene que tener un olor fresco, ligero. Si tiene un olor como a podrido o ven que el olor es un poquito raro, descártenlos. Significa que ya se les pasaron, se les pudrieron y no son aptos para su consumo. Lo siguiente en lo que se deben de fijar es en el sabor. Pruébenlos. Y tienen que saber neutros, tienen que tener un saborcito neutro, fresco, ligero. Si saben amargos, descártenlos porque significa que ya se les pasaron y ya no deben consumirlos. Sé que hay brotes que tienen sabor amargo, pero no es el caso de la alfalfa. La alfalfa debe tener un sabor neutral, fresco, ligero. Otra cosa es el color. Fíjense muy bien en el color. Tienen que tener un color transparente, que se vean frescos. Ustedes se darán cuenta si se ven frescos o no. Si tienen un color medio raro, turbio, algo así como esto, no los consuman porque significa que pueden ser peligrosos. Esto lo pueden guardar en el refrigerador hasta por una semana. Obviamente, entre más tiempo pase, menos frescos van a estar. Pueden ponérselo a alguna ensalada, algún sándwich, lo que ustedes quieran. Es bastante versátil. También se lo pueden poner a algunos batidos junto con espinaca o cualquier verdura verde. Espero que les gusten estos germinados y háganme saber en los comentarios qué tipo de germinados les gustaría que aprendiéramos a hacer. Y no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Soy Ana Lucha y nos vemos la próxima semana.